Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 hasta el 21. Parte del texto que en esta mañana hemos leído es el capítulo 5 completo, pero nosotros vamos a centrarnos en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo desde el 18 hasta el 21. Pues Padre, de nuevo abrimos nuestros corazones, Señor, a la realidad de tu palabra, que es tan necesaria, que es tan urgente, que es tan vital para nuestras vidas, que en esta mañana, Señor, queremos rogarte que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, quien tome tu palabra y la lleve a nuestros corazones, a nuestra alma, y que pueda transformarnos para que cada vez más nos parezcamos a Jesucristo nuestro Salvador, para que, Señor, tu palabra también en esta mañana pueda en nosotros crear un sentimiento y una actitud de reverencia y de obediencia al único que merece toda nuestra gratitud, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, abre nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, todos conocemos el término reconciliación. Este término es muy conocido porque la reconciliación lo hemos escuchado muchas veces en muchos contextos distintos, y sabemos que el significado de la palabra reconciliación tiene que ver con el acto por el cual dos partes separadas, incluso a veces enfrentadas, llegan de nuevo a unirse. Eso es la reconciliación. Algo que era único, algo que estaba unido, que se ha separado por alguna circunstancia. A veces esa separación produce que haya un enfrentamiento, un distanciamiento tan lejos y tan separados que se hace muy difícil unir ambas partes, y a veces esta ruptura que en el plano humano se produce jamás vuelve a unirse. ¡Qué lástima! Que las relaciones entre dos seres humanos, sea de amistad, sea un matrimonio, a veces se rompe de tal manera que no hay solución alguna y jamás vuelven a unirse. Enfrentamiento, alejamiento unos con los otros. También hoy en el plano más amplio, en el plano internacional, guerras, conflictos. ¿Cuántos países están en guerras y en conflictos con otros países? ¿Cuánta separación y odio existe entre pueblos, entre naciones? Por razón de raza, de religión incluso, de género. Pero también hay otra separación que tiene que ver con el ser humano y Dios, es decir, toda la humanidad ha decidido voluntariamente separarse de Dios. Ya lo decía Pablo, somos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es muy interesante porque Pablo, cuando expresa esto en la carta a los Romanos, hablando de ese alejamiento de Dios, luego él entiende que es algo personal. Cada cual, cada oveja, se ha apartado por su camino. Cada ser humano ha decidido voluntariamente que esto de Dios a mí no me suena bien. En un lenguaje más coloquial lo sabemos, ¿verdad? A mí no me habléis de Dios. Yo no quiero saber nada de Dios. Dios no es bueno. Esas son las respuestas que el ser humano nos da. Y sabemos que aunque hay este alejamiento entre Dios y el ser humano,
quien ha tomado la iniciativa de la reconciliación no es el ser humano, ha sido Dios. Y es muy interesante porque el ser humano, que ha sido creado por aquel que le ama y que le ha dado la vida, el hombre sigue rechazando a Dios y a Jesús. Y es verdad que sabéis como yo, que muchas personas aún no saben que esta distancia, que este distanciamiento entre ellos y Dios se puede solucionar. Porque Jesús, el Hijo de Dios, está buscando restablecer esa relación rota. Y además también, no solamente que Dios por medio de Jesús está intentando que el hombre sea reconciliado, que la mujer sea reconciliada con Dios, sino que también a la Iglesia le ha dado este ministerio. Pues estas ideas son las que están descritas en este pasaje que hemos leído. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 hacia adelante. Vamos al primer versículo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo está expresando que todo es obra de Dios, 1. 2, que es Dios por medio de Cristo quien reconcilia, segunda idea. Y 3, que es Dios quien le ha dado a la Iglesia este ministerio. 3 ideas en este texto. Primera idea, esto es obra de Dios. Hermanos y hermanas, lo estamos afirmando, el protagonista de esta reconciliación, el autor de esta obra, se llama Jesucristo. La iniciativa de actuar viene de Dios y no de nosotros. Nosotros no somos los autores. Ni podíamos, ni sabíamos, ni queríamos hacer nada en esta relación. Nadie busca a Dios. Segunda idea, por medio de Cristo nos reconcilió. Cristo es la figura central de esta reconciliación. Es Dios actuando en favor nuestra por medio de su Hijo Jesucristo. Es Cristo quien nos reconcilia con Dios. Es Cristo hombre, Cristo humano, verdaderamente Dios y verdaderamente humano, el mediador entre Dios y el hombre. Es Cristo quien toma la mano de Dios. Es Cristo quien toma la mano del hombre, porque es Cristo quien quiere que de nuevo se unan la mano del hombre con la mano de Dios. Y este mensaje de la reconciliación de Jesús es una de los temas cardinales de la fe cristiana. Si la salvación es importante, si el perdón es importante, también la reconciliación. Es verdad que Pablo en los escritos va a hablar mucho de esto, quizá otros no tanto como Pablo, pero tiene que ver con la fe cristiana. La centralidad de la fe cristiana es la reconciliación que Cristo ha conseguido de unir al hombre, a la mujer, con Dios, porque estábamos separados. Nosotros no iniciamos esta reconciliación. Es Dios que se vuelve a nosotros. Es Dios quien está buscando restablecer esta relación que nosotros hemos roto. El verbo reconciliar también lo hemos expresado al principio, pero en griego significa la idea de haber vuelto a unir dos partes que han estado en conflicto. Tiene que ver en este sentido, cuando encontramos en el Nuevo Testamento el término reconciliación, si yo he dicho que tiene que ver con la unidad, con dos partes, con una parte que se rompe, pues yo estaba pensando, pues un cristal se rompe en dos trozos, en un objeto y se rompe. Y es muy difícil de unirlo. Si se une, se ve la grieta. Pero repito, en el texto bíblico, el término reconciliación significa dos partes que se han separado, el hombre de Dios, y significa que esas partes tienen que ver con el restablecimiento de la relación entre el hombre y Dios. Así que podemos entender que lo que Jesús está haciendo es una obra de reconciliación. Dios, a través de Cristo, intenta recuperarnos. Dios, a través de Cristo, intenta acercarnos de nuevo a Dios.
Hermanos, el hombre fue creado para tener amistad y compañerismo con Dios. Lo vemos en el Edén. Pero el hombre por su desobediencia, la mujer por su desobediencia y rebeldía, acabó siendo enemigo de Dios. Y la obra de Cristo quitó esta enemistad y restauró esa relación amistosa que siempre había existido desde el comienzo. Por el pecado del hombre. Así que nunca podemos hablar de que es Dios quien se reconcilia con el hombre. Esto es muy interesante, escuchen bien. Nunca podemos hablar de que es Dios quien se reconcilia con el hombre, porque Dios no ha hecho nada. En estas dos partes en conflicto, es el hombre quien decidió voluntariamente separarse y alejarse. Dios no ha hecho nada. El hombre debe de reconciliarse con Dios. Dios no con el hombre, si Dios no ha hecho nada. Hermanos, Dios, desde que se rompió esta relación amorosa entre el hombre y Dios, Dios continúa amando al hombre. Dios en nada ha disminuido el favor hacia el hombre. En nada ha disminuido el anhelo de Dios de amar al hombre, aunque el hombre tomó la decisión de separarse. Así que no era que Dios necesitaba algo del hombre, era el hombre, el ser humano, hombre y mujer, quien necesitaban algo de Dios. Tercera idea, y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Esta idea vamos a desarrollarla en el versículo 20, que habla ahí de que somos embajadores. Por lo tanto, podemos expresar que según el versículo 18, hablamos de la obra de Dios. Es decir, lo que Dios está haciendo por el ser humano. Leamos ahora el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. En este texto encontramos que Dios es por medio de Cristo quien restablece esta relación, la paz. Pero también algo que nos llama mucho la atención es que Dios no toma en cuenta el pecado de la humanidad y eso nos desajusta un poco. Vamos a explicarlo. ¿Cómo que Dios no tiene en cuenta el pecado de la humanidad? Bueno, ahí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esto necesita una explicación porque no entendemos bien, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo aquí? Es decir, continúa hablando de la reconciliación, que es el tema central. Pero ahora con dos expresiones que tenemos que comentar. Uno, que en Cristo es la reconciliación. Dos, que no toma en cuenta el pecado de los seres humanos. ¿Y esto qué significa? Mirad, en Cristo. La expresión en Cristo es una expresión que nos hace pensar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En Cristo. Trata, y Pablo cuando lo expresa, está pensando en la muerte y en la resurrección de Cristo. Es decir, en la obra expiatoria. Dios continúa reconciliando al hombre consigo mismo, como Pablo indica, y Pablo lo expresa en un verbo que implica, el griego, que implica un acto que es continuo. Muy interesante esta afirmación. Lo que Pablo está diciendo es que Dios continúa en Cristo reconciliando al hombre con el Señor. Cristo lo hizo, Cristo lo está haciendo y Cristo lo hará constantemente. Cristo está buscando, Dios está buscando al pecador para que el pecador pueda reconciliarse con el Padre. Es un acto que hace Cristo, ¿por qué? Porque Él es el único mediador, porque Él es nuestro abogado defensor, porque Él es el único que puede tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, porque Él nos ha sustituido en el lugar que a nosotros nos correspondía estar, porque Él es nuestro reconciliador. Una deuda que pagar porque el hombre falló a Dios y alguien que paga por esa deuda.
versículo 19 lo vamos a unir también al versículo 21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. De eso es lo que estamos hablando. Cristo experimentó en sus propias carnes el peso del pecado. Recordad que Hebreos dice que Cristo fue hombre verdadero y sin pecado. Jamás Cristo cometió pecado, ya que era la figura en el Antiguo Testamento del cordero de aquel animal sin mancha, perfecto, que se entregaba, ¿verdad?, como en propiciación por los pecados. Aquel animal que se entregaba, ya lo dijo Juan, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todos. Así que Cristo toma este lugar por nosotros y es Dios quien en Cristo, quien recibe el peso de nuestro pecado muriendo en la cruz del Calvario. Y Dios lo trató como si fuese un pecador, no siendo pecador, pero tomando el peso y la carga de nuestro pecado. Pero Cristo jamás cometió ningún pecado. Es lo que se llama por imputación. Cristo tomando el lugar que nos corresponde por nuestros delitos y pecados. Es imputado. La gravedad de lo que habíamos cometido recae sobre la vida de Jesús de Nazaret. Mira qué historia. El pasado 23 de marzo del año 2018 en Francia ocurrió un acto trágico, aunque heroico. Allí se atrincheraba un terrorista islámico al grito de Alá es grande y sembrando el pánico entre todos con el objetivo de que Francia dejara libre a Salah Abdeslam, el terrorista de los atentados de París del año 2015. Dentro del supermercado, no sé si alguno recordará esta historia, dentro del supermercado, yo sí la recuerdo, asesinó a una persona, mató a un gendarme, policía francés, hirió a otras 16 personas, varias de gravedad, además de tener a más rehenes dentro con él mismo. Hasta que llegó el que más autoridad y mando tenía de todo, el teniente coronel de la gendarmería francesa, Anaur Beltrán, y se ofreció voluntariamente a intercambiarse por un rehén que estaba siendo utilizada, a modo de escudo humano. Es decir, el teniente coronel, siendo el jefe de la operación, pasó a ser rehén, con el fin de desarmarlo y de dejar su teléfono para escucharlo desde adentro. Y la rehén, que estaba señalada a morir, fue liberada. Al final, la mujer quedó liberada y él, siendo el teniente coronel y el de mayor rango y autoridad, murió asesinado como un rehén. Este ejemplo vemos cómo una persona estuvo dispuesta a cambiarse por otra, a ofrecer su vida, a ser sustituida por aquella mujer. Este hombre actuó sustituyendo a la mujer, intercambiándose por la mujer. Por un plano mucho más grande, eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, tomando el lugar que a nosotros nos correspondía. Segunda idea, no tomando en cuenta los pecados de la humanidad. Pablo, ¿qué nos está explicando? ¿Cómo es posible que Dios no tenga en cuenta el pecado de la humanidad? ¿Cuál es la solución para esta idea tan contradictoria? ¿Cómo es posible que un Dios santo y justo actúe de esta manera? ¡Qué gran dilema! Mirad, recordamos dos atributos de Dios que lo hemos expresado: la santidad y la justicia. ¿Verdad? Dios es santo, como decía Isaías, 3 veces santo, y Él jamás, Dios que es santo, jamás puede tener comunión con el pecador, jamás puede tener comunión con el pecado, jamás. Él odia, detesta y aborrece al pecado, aunque ama al pecador. Pero Dios también es justo. Es decir, Dios, ante un hecho que necesita ser juzgado, Él lo juzga. Dios ejecuta justicia y juzga siempre con amor. Recordad que Dios es amor, pero también justicia. Es justicia, pero también es amor.
Dios juzga con amor todo ataque frontal contra su santidad. Dios es santo y Dios es justo. Por lo tanto, Dios jamás puede tolerar el pecado, porque es santo y es justo. Y si lo hiciera, dejaría de ser Dios, porque estos son sus atributos. Esencialmente, Dios es justo y Dios es santo. Sin embargo, a pesar de estos atributos, Dios actúa perdonando, porque tiene un corazón amoroso. Dios actúa perdonando. Y en la reconciliación, el perdón es aquella manera en la que Dios actúa, no tomándonos en cuenta nosotros el pecado. Recordamos al profeta Isaías cuando expresó: venid, luego dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid a mí y yo os perdonaré. Es lo que está diciendo el profeta Isaías. Vuestros pecados, aunque sean como una tinta roja, dice que el Señor los va a limpiar y los va a dejar blanco como la nieve. Podemos expresar, por lo tanto, que el versículo 19 y el 21 nos habla de la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Conseguir y obtener que Dios perdone al ser humano. Versículo 20. Leamos ahora el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de Cristo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dos ideas. Cristo nos envía para que hablemos de parte suya. Y segunda idea, es como que cuando la Iglesia estamos hablando en nombre de Cristo, es como si Dios mismo estuviese rogando a los seres humanos: escuchen este mensaje. Es como si de parte de Dios los seres humanos están escuchando un mensaje de paz. Necesitáis la paz con Dios y en Jesucristo podéis obtenerla. Cristo nos envía para que hablemos de parte suya. Esa es la idea. Somos embajadores de Cristo, dice el texto. Es decir, no somos meramente oficiales, no somos meramente embajadores, sino que la Iglesia prolonga la misión que Cristo llevó a cabo. La Iglesia es quien ahora está llevando a cabo la misión de Cristo con este mensaje de reconciliación. Segunda idea, es como si Dios estuviese rogando por medio de Cristo, rogando a los hombres: escuchen este mensaje de paz que Dios os está trayendo. Esta idea de que os rogamos en el nombre de Cristo tiene que ver con la idea de que es como si Dios, por respetar al ser humano, la voluntad del ser humano, que siempre le hemos dicho, es como si Pablo está diciendo: tenemos que suplicar a la gente, os suplicamos que atendáis a este mensaje de reconciliación. Pensemos en un padre con un hijo desobediente. ¿Qué hace un padre con un hijo desobediente cuando no hay manera de que entren razones? ¿Qué es un padre cuando habla en activa y en pasiva de mil maneras con su hijo para que entren razones y no le hace caso? A veces el padre le suplica: hijo, te suplico que entren razones. Se conmueve el padre. Pues esta es la idea. Os rogamos en el nombre de Cristo. La Iglesia tiene por delante este mensaje de reconciliación, pero respetando la voluntad del ser humano, porque a nadie podemos obligar que esté en paz con Dios. Así que la tarea principal de los creyentes no es que le mostremos al hombre, al ser humano, le mostremos la idea no es que mostremos la parte negativa de Dios, sino la parte positiva. ¿Dios está airado con el ser humano? Claro que sí, están bastante airados por el pecado. Pero cuando le hablamos a los seres humanos tenemos que comenzar con la parte positiva. Dios os ama. Y porque os ama, murió en la cruz del Calvario Jesucristo. Y como Cristo os ama y murió en la cruz del Calvario, esta es la solución para que podáis disfrutar del amor que Dios os entrega en Jesucristo. Así que este es el ofrecimiento, el amor de Dios. La Iglesia tiene que ofrecer el amor de Dios.
sigamos con el ejemplo que tenemos en mente, ¿verdad? Si un padre quiere corregir a su hijo para que vuelva a casa, lo sabéis como yo. Si el padre le muestra lo severo que puede ser, ¿creéis que los hijos responden? No, hermanos, los hijos no responden. Cuando ve la severidad del padre, los hijos se vuelven más rebeldes. Ah, que encima me va a castigar y me va... Pues toma. Así son los hijos con los padres. Así son los hijos. Hermano, no estoy hablando en chino, habéis sido hijos, ¿eh? Y con vuestros padres os habéis comportado así. Hemos sido hijos. Así que el ofrecimiento es el amor del Señor. Mirad, esta es la esencia del cristianismo. Que el hombre se pueda restaurar y pueda de nuevo volver a Dios. Porque el hombre ha descuidado esta relación. Así que podemos expresar que el versículo 20 es la obra de la Iglesia, la obra de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. La obra de Cristo ha obtenido el perdón de los pecadores, el perdón de Dios hacia los pecadores. Y ahora la obra de la Iglesia, ¿cuál es? Anunciar el mensaje de la reconciliación. Terminamos. Hermano, ¿cuál es el mensaje central de toda la Biblia? Es este. Este es el mensaje central de toda la Biblia. Dios en Jesús de Nazaret reconciliando al mundo consigo mismo. Dios en Jesús reconciliando a todo hombre y mujer para que de nuevo esté en paz con Dios, el Padre. Jesús es el verdadero y único camino de la reconciliación. Jesús es el único por el cual el ser humano, hombre y mujer, puede obtener el perdón de Dios. Es a través de Jesucristo, la sangre preciosa de Cristo. Así que, por lo tanto, el Evangelio, que es Jesús, es la información más importante que la Iglesia tiene y que el mundo tiene que oír. Debemos de decir la verdad, debemos de predicar el Evangelio, debemos de exaltar la figura de Jesús, debemos de ofrecer que esta salvación es gratis en Jesucristo, por la fe. Gratis en Jesús. Jesús ya pagó en nuestro lugar. Así que esta reconciliación de la que estamos hablando tiene lugar cuando dos partes implicadas se encuentran, que están separadas, se encuentran y se unen en una sola cosa. Son restauradas a una armonía y una relación como al principio, gracias a la obra mediadora de Jesucristo. Y sabemos que el mediador se llama Jesús, el Hijo de Dios. Pensemos, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Uno, Dios nunca nos abandonó. Es el hombre quien abandonó a Dios. Antes, por el contrario, fue Dios quien ha tomado la iniciativa para restaurar de nuevo la relación. Dos, el Señor nos entregó a su unigénito Hijo, a su único Hijo, llamado Jesucristo, para que muriera en la cruz del Calvario, por la remisión de nuestros pecados. 3. Ahora Cristo, Dios nos permite entrar en su presencia. Cristo nos permite entrar en la presencia de Dios el Padre. Y Cristo nos garantiza la vida eterna. Recordad Juan capítulo 14, ¿verdad? Si creéis en Dios, creed también en mí. ¿Verdad? Y voy al Padre, subiré al Padre para preparar morada para vosotros. Dios hizo que todas las cosas fuesen nuevas, restaurándola y llevándolo a un estado de gloria y propósito. Y último, Dios o Cristo nos reconcilió consigo mismo, haciendo que el Señor pagara el castigo por nuestros pecados. Y de esa manera se quitó esa enemistad entre Dios y el hombre. Y Dios nos mostró su amor divino y su gracia. Por lo tanto, y terminamos, debido a estas dones que Dios nos ha dado, el Señor ha capacitado a la Iglesia para que la Iglesia siga anunciando este mensaje de reconciliación. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.